Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, estimadas colegas. Vamos a esperar por favor unos minutitos antes de iniciar con nuestra reunión, ya que vayan ingresando los demás colegas, por favor. Bueno, buenas tardes a las que recién acaban de ingresar a la sala. Muy buenas tardes, estimadas colegas. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes para todos. Voy a ir llamando y por favor me contestan ya. Silvia Poma, Presente, licen. Raquel Silpa. Raquel Silpa.
Presente, Licen Raquel Sirpa. Perdón. Bueno, ya, profesora. Emma Cruz. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Wendy Quispe. Wendy, profesora Wendy. Profesora Gilda. Presente, licenciada. Profesora Aide. Presente, licenciada. Muy bien. Licenciada Elsa. Presente. Muy bien, dice profesora Helen. Profesora Helen. Helen Abigail. No, Buenas tardes, licenciada. buenas tardes. Bueno, bueno, esta es nuestra segunda sesión de la semana 3, ¿no? ¿Cómo han estado avanzando en sus actividades? ¿Cómo les ha ido en eso de la evaluación diagnóstica? ¿Ya tienen su evaluación? A ver, ¿quién podría comentar un poquito antes de empezar? ¿Cómo está? ¿Están en proceso? ¿Está siendo dificultoso elaborar los instrumentos, aplicar, hacer los informes? ¿En qué están teniendo dificultades, colegas? ¿En nada? En París. ¿Y qué dice profesora Raquel? Profe Raquel. Bueno, Perdón, Licen, sí, mi trabajo está en proceso, Licen. Estoy empezando a trabajar en esa situación, Licen. Gracias. qué bien, qué bien. Me alegra mucho que ya esté, yo creo que de la mayoría ya está en proceso. Bueno, esta sesión, como habíamos quedado, es para trabajar el tema de las adaptaciones curriculares, ¿ya? Hoy vamos a trabajar de manera, primero les voy a dar un ejemplo. Ya les dije en una ocasión, creo que las adaptaciones curriculares no existe un formato así ideal del cual tengamos que seguir, ¿no? Una receta en el que sigamos paso a paso de cómo se hacen las adaptaciones. El ministerio tiene una mirada, por ejemplo, otras instituciones tienen otra mirada. Yo, por ejemplo, me he formado con lo que es las adaptaciones curriculares que se hacen en Fe y Alegría, ¿no? En Fe y Alegría, cuando hacíamos integración escolar a niños con discapacidad y atendíamos a estudiantes con dificultades en el aprendizaje, en esas ocasiones elaborábamos las adaptaciones curriculares juntamente con los maestros, ¿no? Porque, bueno, mi función era en ese entonces de educadora de apoyo, entonces mi función era trabajar el tema de las adaptaciones con los maestros para poder integrar a los niños con discapacidad, ¿no? Apoyar a los estudiantes, a los niños que presentaban alguna dificultad en el aprendizaje. Entonces, desde esa experiencia y también tomando en cuenta las experiencias que he ido desarrollando en mis pocos años de experiencia, el tema de adaptaciones, yo tengo otra mirada, pero también hay otra mirada. Como les digo, no existe una receta específica para poder realizar, ¿ya? Entonces, primeramente, ustedes saben que, ¿no? Que tienen que presentar su planificación con una adaptación curricular. Les he enviado el día de ayer unos ejemplos de adaptaciones curriculares. Si han podido observar, han podido verificar estos, son un poco diferentes, ¿no? Un poco diferentes la forma de hacer la adaptación curricular. Entonces, vamos a ahora hacer un poco la práctica junto conmigo. Quisiera saber si alguien de ustedes tiene a la mano para poder compartir una planificación o lo hacemos desde la planificación que yo tengo de un nivel. ¿Qué dicen, colegas? A ver, antes de eso, antes de iniciar con la adaptación curricular, yo les voy a presentar un caso. Ya les voy a presentar un caso
Y en base a ese caso de un estudiante, vamos a realizar la adaptación curricular, ¿ya? En base a ese caso, ustedes tienen que tomar en cuenta bien cuáles son las características de este estudiante para ya a la hora de elaborar la planificación y las adaptaciones, apuntar a esa necesidad, a esa dificultad que el estudiante presenta, ¿ya? Entonces, les voy a compartir un caso para que analicemos un poquito la situación y a partir de ello vayamos elaborando nuestra adaptación curricular. Bueno, este es el caso, ¿ya? ¿Pueden ver, no, colegas? ¿Sí? Se ve. Muy bien, gracias. Bueno, Andrea Carla es una niña, esta es la situación un poquito familiar de las que, o sea, voy a darles a conocer un poquito del estudio de caso, que también tiene mucha relación con lo que es la evaluación diagnóstica, ¿ya? Pero así unos pocos pincelazos nada más. Andrea es una niña de 13 años, ella es la única hija de la relación que existió entre el padre de la niña y su madre. Actualmente ella vive con su mamá, ya que su padre las abandonó desde el momento del nacimiento. Bueno, eso no vamos a poder un poco de repente tener la información de la familia. Directamente me voy a pasar a lo que es situación escolar de la niña, ¿ya? Andrea Carla inició su vida escolar a los 7 años, ingresando al Centro de Educación Especial Eric Bulter, ¿no? Es un centro para sordos que funcionaba antiguamente, era uno de los pioneros de la atención a estudiantes sordos, ¿no? El Eric Bulter, donde le realizaron el diagnóstico de su discapacidad. Desde entonces asiste a ese centro, donde ha logrado desarrollar algunas habilidades y donde ha adquirido la lengua de señas boliviana. A la niña le gusta ir a la escuela ya que tiene sus amigas, ¿no? Según la entrevista con la maestra, es una niña que presenta problemas de retención de la información, es decir, tiene problemas de atención, ¿no? Y también de memoria. Tiene un vocabulario muy reducido, tanto en su LSB como en el castellano. Presenta más dificultad en el área de lenguaje y comprensión. Dentro de las habilidades de Andrea, esta niña presenta baja tolerancia a la frustración, dificultad para usar las señas, dificultad en la escritura y en la comprensión. Otras de sus dificultades es la asistencia irregular que tiene a clases. Dentro de sus fortalezas podemos señalar que le gusta bailar, le gusta pintar, le gusta dibujar, escribe oraciones cortas, es una niña muy sociable y tiene muy buena relación con la maestra y sus compañeros. Bueno, eso es en cuanto un poco a la historia escolar de la niña. Ya se han debido dar cuenta que aquí estamos mencionando, según la entrevista de la maestra, que es muy importante el diagnóstico, por ello que la maestra debe realizar al estudiante. Esta niña tiene problemas en la memoria, ¿no? O sea que apenas aprende algo y al día siguiente se le olvida. Entonces, hay que tomar este apunte, ¿no? Tiene un vocabulario muy reducido, tanto en la LSB como en el castellano, lo que significa que conoce muy pocas palabras en su lengua, en señas, y también en el castellano escrito. Entonces, esto le dificulta más que todo en el área de lenguaje y comprensión. ¿Por qué? Porque cuando la profesora muestra, por ejemplo, les cuenta un cuentito, la niña tiene problemas para comprender el cuento, ¿no? Para comprender, poder describir, poder interpretarlo, tiene muchos problemas. Y también dentro de esta área de lenguaje tiene problemas, ¿por qué? Porque tiene un vocabulario muy reducido. Entonces, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Pero también tiene fortalezas acá, tiene fortalezas que le gusta bailar, le gusta pintar, sabe dibujar, dice, ¿no? Que es una de sus fortalezas de esta niña. Escribe oraciones cortas, dice, como tiene un vocabulario corto, entonces escribe oraciones cortas, ¿no? Es una niña muy sociable. La situación cotidiana de Andrea Carla, las actividades que realiza durante todos los días son: se levanta de la cama, sola, se dirige a la escuela en compañía de su madre, los fines de semana ayuda en la limpieza de la casa, el lavado de la ropa y algunas veces asiste a cumpleaños, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, esta niña es un poco independiente. ¿Por qué? Porque se sea de manera personal, lava su ropa, ¿no? Para la edad que tiene, ya ha desarrollado o está en proceso de desarrollo de su independencia personal. Entonces, no hay mucho, bueno, habría que fortalecer nomás esta situación de la niña. Bueno, según lo que según la familia, la situación que desea mejorar es o con la maestra, que Carla Andrea fortalezca su LCD, aprenda a escribir y a leer y desarrollar habilidades comunicativas. Esa es el deseo, podríamos decir, de la mamá, de la maestra. Esa es la situación que desearía mejorar para el futuro, ¿ya? Eso es. Ahora, los instrumentos que hemos utilizado para recabar esta información: entrevista a la familia, entrevista a la maestra, entrevista al estudiante, una guía de observación, pruebas pedagógicas. Acá es nuestra función de nosotros, ¿no? Pruebas pedagógicas en lo que es lenguaje, matemáticas, ciencias, y podemos incorporar otras áreas más, ¿ya? Una prueba de vocabulario en LSB y castellano, lo que también les mencioné. Entonces, estos son los resultados de las pruebas. Hemos hecho la prueba también en el área de psicomotricidad, porque muchos de los niños con discapacidad auditiva tienen ciertos problemas, más que todo en la coordinación, en el equilibrio. Estos problemas presentan en el área de psicomotricidad, ¿no? Sin embargo, acá nuestra niña no muestra dificultades significativas en estas actividades motrices. Por lo tanto, su motricidad gruesa se encuentra desarrollada. Tal vez un poco le falte fortalecer la motricidad fina, nos dice también. Entonces, eso también es importante, porque cuando tenemos niños, y si son incluidos en primaria, entonces tenemos que nomás trabajar estas funciones básicas, ¿no? Estas áreas de la psicomotricidad, la motricidad gruesa, la fina, porque sabemos que tanto en estudiantes sordos como en estudiantes oyentes es importante el desarrollo de la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque esto da inicio al aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, si ha habido malos procesos en estas áreas, en estas funciones básicas de la lateralidad, la orientación espacial, otras funciones, ¿no? Como el esquema corporal, la coordinación visomotriz y otras funciones que son importantes de desarrollarlas en el nivel inicial. Entonces, en primaria, con seguridad que los niños van a tener dificultades, y peor si tienen una discapacidad. Entonces, si un niño presentara este tipo de dificultades, de problemas en cualquiera de estas áreas, es nomás atender la necesidad de estos niños. ¿Para qué? Para de esta manera ir fortaleciendo esta área y por ende ir iniciando. Esto va a ayudar a que se inicie en la lectura y escritura sin que tenga mucha dificultad, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar también esta evaluación de la psicomotricidad. También el área afectiva, emocional es importante, porque necesitamos conocer cómo es nuestro estudiante, si es un niño que coopera, si es un niño que colabora en clases, si participa, si es una niña tranquila, o de repente muestra rasgos de agresión, ¿no? Otras características también psicológicas. Entonces es importante nomás tomar en cuenta el aspecto afectivo, emocional también de los niños. Las actividades diarias de la vida también, ¿no? Porque al margen de trabajar contenidos curriculares con los niños en la escuela, tenemos que trabajar la parte personal, la parte de la independencia personal, porque sabemos que las personas con discapacidad tienen que desarrollar esta área, porque no pueden depender toda la vida de su mamá, de su papá, de sus hermanos, ¿no? Ellos tienen que independizarse, y el independizarse les va a permitir incluirse plenamente dentro de los diferentes espacios de la sociedad. Entonces, es nomás darle importancia a las actividades diarias, por ejemplo, el de vestirse solo, ir al baño, de hacer uso del sistema monetario, del transporte, ¿no? Y diferentes actividades que son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que esto también permite que el estudiante sea autónomo e independiente, ¿no? Que es parte de la inclusión también. La relación interpersonal con su familia también, ¿no? Es un tema muy importante. Bueno, acá de la evaluación que se ha tomado a la niña, una evaluación diagnóstica, ¿no? Yo por eso les he compartido algunos ejemplos de los instrumentos que podemos aplicar. Ustedes más que nadie tienen la experiencia
de aplicar pruebas pedagógicas, ¿no? A cada principio de año. Entonces, de acuerdo a sus contenidos, de acuerdo al grado con el que trabajan, al nivel. Entonces, de acuerdo a los resultados de las pruebas que se le ha aplicado, porque como maestro nos interesa solamente eso. Yo no puedo aplicarles un test sobre su comportamiento, sobre sus actitudes, ¿no? Eso no nos corresponde a nosotros. Hay especialistas, hay profesionales que sí están encargados, a no ser que sea que tengamos la profesión de ser psicopedagogas, profesora o ser psicóloga y profesora. En ese caso sí tenemos los conocimientos, ¿no? Las técnicas, los instrumentos para evaluar, pero como maestros, como maestras, solo nos corresponde hacer la evaluación pedagógica, que esa es nuestra especialidad. Entonces, a través de esa evaluación pedagógica, sacamos las fortalezas y sacamos las debilidades. Después de hacer un análisis profundo a las pruebas, a las diferentes pruebas que aplicamos a los niños. Entonces, en este caso con la niña, yo he identificado algunas fortalezas, como por ejemplo, conoce y escribe el abecedario en el SBI castellano, conoce el abecedario. Entonces, a partir de esto yo puedo trabajar ya palabras con esta niña. Sería otro caso de que no conozca ninguna letra, ¿no? Hay casos también así, colegas. Entonces, es importante estos datos, ¿no? Escribe algunas palabras cortas, también me van a permitir, a partir de esta fortaleza, ir incorporando vocabulario e ir incorporando oraciones cada vez más largas y profundas, ¿no? Realiza oraciones cortas, logra comprender algunas palabras por medio del dibujo, dice. Entonces, escribe al dictado con oraciones cortas también. Dentro de sus debilidades está su LCD, es muy básico, ya que no se comunica con fluidez, ¿no? Entonces, tiene un LCD muy básico. ¿Por qué? Porque la niña también ha sido asistido a la escuela a tardía edad, la han inscrito muy tarde edad, lo que no ha permitido que la niña se desarrolle plenamente con lo que es su lengua. Cuenta con un vocabulario reducido en el SB castellano, tiene dificultades en la escritura y la comprensión, no retiene la información rápidamente. Entonces, al tener esta información, estimados colegas, ya tenemos una idea clara de qué adaptaciones tengo que hacer para mi estudiante según mi planificación que yo tengo para mi curso, ¿no? Entonces ahí tengo también el tema de vocabulario que he evaluado, conoce palabras, objetos, cosas en el SB. Le falta incrementar señas para aumentar su vocabulario. Su vocabulario es reducido en el SB. Las palabras que conocen el SB no logran escribir en castellano, como les decía, ¿no? Los sordos pueden conocer mucho, pueden decirte muchas cosas en el SB, pero al momento de que ustedes le digan, por favor, escribime, ¿qué es esa palabra? Escribime lo que estás diciendo. Ahí va a ser la dificultad del estudiante sordo, ¿no? No pasa en todos los casos, pero sí, esa es la dificultad que ellos tienen, ¿no? De algunas palabras no comprende el significado, ¿no? Y esto va relacionado con, si no conoce las palabras, el significado de esa palabra, tampoco va a conocer lo que significa, ¿no? No va a poder comprender el significado. Entonces, de esa manera, en el área de matemática, por ejemplo, tiene la fortaleza de conoce y reescribe numeralmente los números, escribe los números del 1 al 100, realiza operaciones sencillas de suma, resta con apoyo, realiza la suma y resta por medio de gráficos. Entonces, acá, por ejemplo, no tienen muchas dificultades significativas los estudiantes sordos. Solo una dificultad que pues, se puede apoyar con actividades, ¿no? Su dificultad va a ser escribir. No logra escribir literalmente los números, ¿no? Y en ciencias identifica por medio de los dibujos las partes del cuerpo humano, esa es su fortaleza, y los materiales de aseo personal, conoce las señas. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a las pruebas que ustedes hayan aplicado en las diferentes áreas o desde su especialidad, les va a arrojar esta información de debilidades y de fortalezas, ¿no? En el área técnica. Entonces tenemos una síntesis diagnóstica del niño. Aquí Carlita es una niña que a pesar de su discapacidad muestra mucho interés por aprender las debilidades identificadas. Están relacionadas más con el área del lenguaje, ¿no? En lo que es el reducido vocabulario, la lectura y la comprensión. Estas son sus principales necesidades educativas, por lo que se debe diseñar algunas estrategias de intervención para responder a esas necesidades.
y en las demás áreas las dificultades que no son significativas, por lo que se irán desarrollando poco a poco. Entonces tengo ahí las recomendaciones del diagnóstico, ¿no? De acuerdo a lo que les he compartido. Entonces, ese es el caso. A partir de esa información que hemos analizado, bueno, vamos a analizar esa información que les he compartido y a partir de ello vamos a hacer una adaptación curricular. ¿Ya? Vamos a hacer una adaptación. ¿Qué les ha parecido? A ver, el caso, ¿algún comentario? ¿Qué dicen sobre el caso? A ver, ¿qué opinión tienen sobre este caso de esta niña? ¿Qué podrían sugerir ustedes a partir de esa información, de ese análisis, de los resultados de su diagnóstico? A ver, ¿alguna participación? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? A ver, colega Wendy, ¿qué le ha parecido el caso de la niña? Colega Wendy. Colega Gilda, ¿qué le ha parecido, colega Gilda? Licenciada, es un trabajo donde buscamos informaciones de las debilidades y fortalezas. El diagnóstico nos permite eso. Tenemos que, en base a lo que es el estudio de casa, también nos podemos ayudar haciendo lo que siempre dice la mamá, la profesora también, al estudiante, para, bueno, saber cómo vamos a trabajar y preparar lo que es el diagnóstico, prueba, que eso nos va a arrojar resultados y ya luego hacer nuestra planificación, hacer estrategias, ver el nivel y grado de dificultad también que tienen y buscar más material para poder apoyar en la necesidad que presentan. Eso, Alicia. Muy bien, gracias por su participación y su aporte. Profesora Silvia, ¿quería participar? Sí, Lice, buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Respecto a lo que son bueno, el caso, ¿no? Lo que nos decía, esto nos conlleva a reflexionar que antes de tomar en cuenta las actividades que vamos a realizar en nuestra planificación como adaptaciones curriculares, es importante conocer varios factores que conciernen tanto el reconocimiento de las fortalezas y debilidades que tiene la persona, en este caso la persona con discapacidad, si estamos tomando en cuenta la persona que tiene discapacidad auditiva, la persona sorda. Uno de aquellos, posterior al reconocimiento de la situación que atraviesa, se aplica lo que es el diagnóstico, el mismo que va a arrojar los datos para darnos cuenta en qué áreas o de qué manera me voy a dar cuenta cuáles son las dificultades que la persona está teniendo. Y ya posteriormente a ello, aplicar lo que son las adaptaciones curriculares. Lo que yo notaba de acuerdo a lo que es el análisis realizado, y usted nos ha ido mostrando por las diferentes áreas, ¿no es cierto? En lenguaje, en matemática, en sociales, nos ha ido mostrando. En lo que es primaria, ciertamente es un poquito más complicado porque el maestro de aula pues maneja casi la totalidad de las áreas. No obstante, ya con los indicios dados, por ejemplo, en la que se decía que si bien la persona sorda puede tener mucho de conocimiento en cuestión de palabras en lengua de señas, pero la dificultad está en manifestar en palabras escritas. Entonces, por ende, eso rebota a aplicar ya las estrategias y la adaptación curricular. Ahora, puede ser que incluso un estudiante tengamos dos casos similares de sordera, pero esos dos casos tampoco son similares. Uno puede tener un poquito más de dificultad, como el otro no. Y esto también se tiene que aplicar como estrategia en adaptación curricular, ¿no es cierto, licenciada? Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, profesora Silvia, por su aporte, esa reflexión también que realiza, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado un poquito a reflexionar, ¿no? Y nos tiene que llevar a reflexionar que no es solamente realizar por realizar la planificación, como dice la profesora Silvia.
Entonces tenemos que, a partir del diagnóstico, por eso es importante que antes, bueno, eso sería lo ideal, que antes de hacer nuestra planificación anual, incluso nuestra planificación trimestral, tengamos ya el diagnóstico de estos estudiantes que están siendo incluidos en nuestras unidades educativas. ¿Para qué? Para poder hacer este tipo de, para realizar planificaciones acorde a sus necesidades, adaptaciones acorde a sus necesidades, a sus debilidades que ellos presentan. Entonces, de esta manera estaríamos respondiendo, como dicen los principios, ¿no? De una manera oportuna, a las necesidades de estos estudiantes. Pero a veces no se da esa situación por diversas situaciones que se presentan también. Entonces, ese es el primer paso. A ver, ¿alguien más quisiera participar? ¿Quisiera dar algún aporte, alguna opinión sobre el caso de primaria? Como ha dicho la profesora Silvia, son muchas materias que una sola docente se hace cargo, ¿no? Pero es importante también priorizar las asignaturas, las áreas en las que se va a realizar el diagnóstico, porque no podemos hacer de todas las áreas también, ¿no? Entonces, como sabemos, las características de los estudiantes sordos, entonces podemos priorizar las áreas de matemática, bueno, las áreas fundamentales, ¿no? Las áreas básicas curriculares. A partir de eso, elaborar nuestras pruebas, ¿no? Nuestro diagnóstico. ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Nadie? Bueno, quisiera consultarles, no sé si alguien tiene algún plan que pueda compartir, o yo les comparto. Tengo mi planificación de inicial, una planificación de inicial, pero quisiera una planificación de primaria. No sé si alguien tuviera colegas a la mano. No, ¿no? Entonces, vamos a hacer la práctica de lo que son las adaptaciones curriculares, ¿ya? Ya. Vamos a hacer la adaptación, pero tengo yo solo un plan inicial. A partir de ello vamos a hacer el análisis de este plan. Esta es una planificación, un PDC para el segundo año de inicial, primer año de escolaridad de inicial, ¿ya? Entonces vamos a hacer, vamos a suponer que tenemos una niña sorda incluida en inicial, ¿ya? Aunque no pasaría eso porque los niños en inicial tienen que estar tienen que desarrollar sus aprendizajes en lo que es en los centros de educación especial, ¿no? Posteriormente es la inclusión de estos estudiantes. Pero bueno, vamos a hacer la práctica, ¿ya? ¿Ven, no, colegas? Se ve. Muy bien. Vamos a empezar desde el título, ¿ya? Bueno, para este caso vamos a suponer que tenemos una niña con discapacidad auditiva, que esta niña recién no se ha incluido, no se ha integrado a ninguna otra unidad educativa, no ha asistido a ningún centro de educación especial y directamente la familia le ha incluido a inicial a una escuela regular, ¿ya? Entonces, ustedes imagínense que esta niña está entrando casi vacía a esta escuela, se está incluyendo en esta escuela. Entonces, esto ha pasado también. Desde mi experiencia yo les cuento que, no sé si les he contado a ustedes, yo tenía una niña que directamente le incluyeron a inicial, era una niña sorda. Entonces no había ido unos cuantos días, unas semanas, 2 semanas a un centro, pero después de ahí la mamá le cambió a una escuela regular, ¿ya? La niña conocía pocas señas, no tenía un conocimiento de pocas señas, se comunicaba en señas, pero era muy, muy básico. Como era niña, también recién su LSB recién estaba en proceso de desarrollo. Entonces, tomando en cuenta esas características, vamos a hacer el análisis y la adaptación a este plan de desarrollo curricular, ¿ya? Primeramente,
Vamos a analizar el título, que es Protección de la vida ante amenazas naturales provocados por el ser humano en escenario de riesgos, prevención de incendios, inundaciones y sismos. Los datos informativos, el proyecto sociocomunitario. Esta es una planificación para regular, ¿ya? El PCP, la temática orientadora, ¿no? Que son los valores y la identidad cultural de las actividades productivas de la familia. Y aquí viene mi objetivo. Entonces, cuando hablamos de las adaptaciones, les pregunto esto, colegas, antes de seguir. Esta niña, según las características que les he dicho, ¿qué tipo de adaptación requerirá? ¿Significativa o no significativa? ¿Qué dicen? ¿Vamos a realizar una adaptación significativa o poco significativa? La niña tiene conocimiento de pocas señas, no ha sido incluida a ningún centro, directamente ha sido inscrita en una escuela, en un kinder regular. ¿Qué creen Significativa, licenciada. ustedes? ¿Significativa? A ver, ¿quién dice? Sí, licenciada. ¿Quién dice Es muy otra? poca la base que tiene. Ya, a ver, ¿quién tiene otra posición? ¿Por qué, profesora Silvia, dice significativa? Ya, porque sabemos que existe la adaptación significativa y poco significativa. En este caso, por las características de la niña, tiene muy poca base en cuestión del mismo desarrollo de la lengua de señas, pese que siendo una persona que necesita de apoyo en cuestión de lengua de señas, debería de tener buena cantidad, así como una persona de su edad tiene que tener buena cantidad de palabras, ¿no es cierto? Pero en este caso tendría que tener buena cantidad de conocimiento de palabras en lengua de señas. Y como indica que directamente con la dificultad que tiene ha sido inscrita en la educación regular, sabemos que la educación regular, por ende, existe también muchas falencias para la atención con niños especiales. Por lo tanto, de entrada, ya se va a tropezar con aquello, a menos que el docente ya esté preparado. Por eso anteriormente y en los cursos habíamos visto que sería lo más óptimo que el maestro de inicial o los de primeros años de primaria tengan conocimiento en lengua de señas, porque van a dar una mejor atención. Muy bien, profesora Silvia. A ver, alguien que tenga una opinión contraria a la profesora Silvia. A ver, participen, colegas. Creo que solo la profesora Silvia está en la sala. Licenciada, yo sabía que las adaptaciones significativas solamente se aplicaban cuando había discapacidad múltiple, por el hecho de las características que se tienen, ¿no? De un niño que tiene discapacidad múltiple. En discapacidad auditiva, ¿no? Básicamente son las adaptaciones no significativas porque no va a cambiar todos los elementos del PDC, del diseño curricular. Sí va a haber cambios, pero en algunos de sus elementos y tal vez a mayor profundidad, tal vez en el área de contenidos, tal vez sea ahí y en el de estrategias metodológicas, ¿no? Pero no va a cambiar todo, solamente algún elemento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora María Isabel. A ver, ¿quién más participa? Participan, por favor, sus opiniones. Sí. Bueno, buenas noches. Sí, yo también parto de que es las adaptaciones curriculares que se deberían realizar en este caso son las no significativas, porque no se va a hacer cambios significativos, ya sea en, en los objetivos, toda esa situación. Se va a hacer más adaptaciones en lo que son las estrategias metodológicas, tal vez en la forma de la evaluación. En eso nada más, estamos hablando de un estudiante solamente con discapacidad auditiva, lo que nos menciona de que no tiene pues retraso o discapacidad intelectual más, donde más se realiza lo que son las adaptaciones significativas o con los estudiantes que más se deberían realizar las adaptaciones significativas. Muy bien. Bueno, colegas, sí, es cierto, ¿no? Esta niña no va a requerir adaptaciones significativas, ¿ya? Por muchas razones. ¿Por qué? Porque ella está recién ingresando
está ingresando al nivel inicial, está entrando a un primer año de escolaridad, cosa que también en este